Buen Dios y Padre que estás en los cielos, agradecemos esta oportunidad tan linda que nos das de estar acá en tu casa en este tu día. Rogamos, Señor, tu bendición, rogamos, Señor, tu compañía. Queremos, Señor, disfrutar de ti en este día tan especial y que esta bendición también llegue a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un feliz sábado para todos, especialmente para quienes nos acompañan a través de FM 106.1. ¿Qué le pasa a este micrófono? Ahí se quedó quieto. Y realmente muy contento en este sábado gris y en este sábado frío. Alguien me dijo que el verano se olvidó de este lugar, o que no sabe dónde está el sur, por eso todavía no llegó el verano. Pero es un sábado más, y es un sábado para nosotros, como todos los sábados, un sábado especial. Durante todo este trimestre estamos estudiando el libro del profeta Jeremías. Y para aquellos que conocen el libro del profeta Jeremías, en él se nos habla de un duro castigo que trajo Dios sobre el pueblo de Judá en ese momento. Cosas tremendas pasaron, cosas terribles, que fueron advertidas por el profeta Jeremías. Hay un libro del profeta, el libro de Lamentaciones, donde podemos quizás tener una pequeña visión de lo que sufrió este hombre del Señor. Y a veces nos preguntamos, y yo me pregunto, ¿por qué Dios es tan, pero tan duro en algunas cosas? ¿O por qué lo vemos a Dios tan duro? Porque ¿es Dios realmente así de duro? Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y también estaba dispuesto a perdonar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en ese momento. Como está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Y lo que estaban viviendo y lo que vivieron el pueblo de Dios en ese momento, los judíos, fue una consecuencia de todo aquello que ellos mismos trajeron para sí. Eso es lo que me quedó claro. Entonces, reflexionando 2 o 3 puntos acerca de ese perdón, me hice una pregunta: ¿qué es el perdón? ¿Cómo se perdona? ¿Y de dónde podemos buscar o sacar algún ejemplo práctico de lo que es ese perdón que Dios quería aplicarle al pueblo de Israel, y que ese perdón es el mismo que nos quiere dar a nosotros, no importa lo que nosotros hayamos hecho? ¿Sí? En vez de definir lo que es el perdón, quiero relatarles acá una historia, una pequeña historia, que apareció en Facebook. Y los nombres de quienes aparecieron allí están cambiados por una razón simple, ¿no? No, dada la situación, no se quería involucrar más a quienes aparecen allí. Dice: el perdón es una de las cosas más difíciles de aprender. Es difícil enseñarlo o dar un ejemplo, ya que cuesta mucho perdonar a alguien que nos ha hecho daño. ¿Cuánto daño le hemos hecho a nuestro Padre Celestial? Pero a veces podemos sorprendernos de la capacidad de algunas personas, incluso la de un niño, para enseñarnos esto. Una madre se llevó una gran sorpresa. Su hija tuvo un corazón tan, pero tan grande como para estar feliz por el padre que la abandonó siendo muy pequeña. Por eso decidió publicarlo en Facebook. Y el relato traducido es aproximadamente como sigue.
Mi hija no ha visto a su padre desde que tenía 4 años. Ahora tiene 11. Cuando ella tenía 2 años, él me contactó y me preguntó si yo podía autorizarlo a terminar con sus derechos como padre para que pudiera dejar de pagar la manutención. Y yo acepté. Quería evitarle el dolor de un padre ausente y el sacrificio de su aporte financiero no valía la pena. Y de esta manera no volvería a decepcionar a mi hija nunca más. Nunca le mentí a mi hija acerca de su padre. Siempre he contestado a sus preguntas de la forma más apropiada para su edad. Cuando tenía 4 años, él me contactó y me dijo que le habían diagnosticado cáncer y que quería verla. Planeamos un día y nos encontramos en un parque. Me pidió 2 horas. Estuvo 20 minutos y nunca más supimos de él. En el verano nos topamos con alguien que lo conocía y me comentaron cómo mi hija se parecía a los otros hijos de él. Me contaron que se había establecido y que ahora tenía una familia. Se me hizo un nudo en el estómago, pensando en lo doloroso que sería para mi hija. Corté la conversación y nos fuimos al coche. Cuando nos íbamos, vi a mi hija sonriente y me dijo: mamá, él descubrió cómo ser padre. Eso es una cosa muy linda. Estoy muy feliz por sus hijos. Y ese fue un día en que una niña de 11 años me enseñó todo lo que necesito saber acerca del perdón. Así es como nos perdona Dios. Dios no se acuerda de todas las cosas que hemos hecho. No importa lo que hayamos hecho. Miren la actitud de esta pequeña niña, 11 años. Haber vivido todo lo que vivió y dar esta respuesta tan madura, tan seria, y esta vida de perdón tan importante. Hay un dicho que lo debemos haber escuchado todos, de una forma u otra: perdona y olvida. ¿Pero es simple eso? ¿Perdonar y olvidarnos? Volviendo sobre lo duro que es, ¿no? Un joven a quien lo dejó la novia dice: ella hirió mis sentimientos. ¿Cómo puedo perdonarla por lo que hizo? Una joven a quien su padre la abusó por varios años pregunta: ¿por qué debo perdonarle lo que hizo? El traficante de drogas que quiera cambiar su vida se pregunta: ¿me perdonará Dios realmente todo lo que he hecho? ¿Cómo perdonamos a los que nos han herido? ¿Cómo aceptamos el perdón de Dios? Quedan las preguntas y hay respuestas que obviamente están en la Biblia y están muy, pero muy bien explicadas. Nosotros recibimos el perdón. Lo que no dejamos de recibir son las consecuencias. Esta mañana, en el estudio que teníamos de la escuela sabática, Miguel dio un ejemplo interesante, que es muy simple y muy común. Para aquellas personas que han fumado largo tiempo, le pueden pedir a Dios que le dé toda la fuerza del espíritu y dejen de fumar. Y van a dejar de fumar. Pero las consecuencias de unos pulmones cargados con alquitrán lo van a tener. No se van a perder el cielo, no se van a perder la salvación, pero las consecuencias de lo que se hizo mal las tenemos que sufrir. Eso le pasó al pueblo en los días del profeta Jeremías. Tenían todas las opciones para cambiar, todas las opciones para aceptar el perdón de Dios.
nosotros, hermanos, ahora, y a todos los que nos escuchan, tenemos todas las opciones para aceptar el perdón. Ahora, nosotros tenemos que aceptarlo. Y comienzan algunas definiciones muy interesantes. Dice, Dios odia al pecado. La única cosa que odia a Dios es el pecado. Dios odia el pecado y no puede tolerar ver cómo es de horrible. Por lo tanto, pecados que no hemos confesado nos separan de Dios y dañan nuestra relación con Él. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y todos, absolutamente todos los que estamos hoy sobre el planeta, tenemos algo, yo diría muchas cosas, de qué arrepentirnos. Muchas cosas que nos apartan del Señor. Hubo una sola persona aquí en la tierra, uno solo, que no tenía nada. No tenía nada de que se lo acuse. Sin embargo, él murió en la cruz. Casualmente, para que nosotros tengamos nuestro perdón. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, el versículo 1 y 2 dice: seguramente la mano del Señor no es muy corta para salvar, ni su oído es sordo para oír, pero tus iniquidades te han separado de tu Dios. Tus pecados han hecho que Él oculte su rostro de ti para no oír. Comienza el versículo diciendo: seguramente la mano del Señor no es corta para salvar. O sea, Dios está dispuesto a darnos la mano, a sacarnos del lugar donde estemos. Un pastor en una predicación que tuve oportunidad de escuchar decía que la oración más corta que a él se le ocurría era la de Pedro. Cuando el Señor venía caminando por las aguas, Pedro le dice: yo también quiero caminar sobre las aguas. Cristo le dice a Pedro: ven, está en el Evangelio. Cuando Pedro se ve caminando en las aguas, se da vuelta para mostrarle a sus compañeros y dejó de tener la mirada en Jesús y comenzó a hundirse. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Cortito, ¿no? ¿Y qué hizo Cristo? Le dio la mano y lo sacó del agua. Porque Pedro se hundía, y se hundía muy mal. Bueno, ese es el Señor del que habla el capítulo 59, los versos 1 y 2 en el libro de Isaías. Nosotros, nuestros pecados nos separan de Dios. ¿Sí? Nuestros pecados. Y hay otra cosa más que nos separa de Dios. Cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. No perdonar nos aleja de Dios. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 9. Voy a leer una versión que está en la Nueva Biblia, que está un poco más clara. Dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. En la versión Reina Valera dice: el que cubre una ofensa promueve el amor, pero el que la divulga aparta al amigo. Si alguien nos ha ofendido a nosotros y nos dedicamos a decirle: mirá, ¿te acordás que el 8 de octubre cuando fui a pedirte algo vos me diste la espalda o no me ayudaste con esto o hablaste mal de mí o lo que sea, y lo recordamos continuamente, por más razón que tengamos, queremos que esa persona no sea nuestro amigo? ¿Sí? O sea, Dios está dispuesto a perdonarnos, no importa lo que sea. Cuidado,
nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Recuerdan la parábola de ese hombre que tenía una deuda y que fue llamado a pagar su deuda? ¿Y qué le dijo el acreedor? Después de escucharlo, le dijo el acreedor: bueno, te voy a perdonar la deuda. Debía mucho dinero y salió del lugar del juzgado, salió contento. Cuando iba saliendo se cruzó con otra persona que le debía dinero a él y le reclamó la deuda. Era mucho menos dinero. Por no pagarle esa deuda lo hizo meter preso a esta persona, a pesar de que él había sido perdonado. Cuando esto se supo, automáticamente toda esa gracia que había recibido de perdón fue anulada. ¿No nos enseña el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, cuando vayamos a reclamar, a pedirle el perdón a Dios, recordemos que también debemos hacer como dice Proverbios 17:9. El que cubre una ofensa promueve el amor, pero el que la divulga aparta al amigo. Esto es con respecto a lo primero que podemos decir del perdón. Pero ¿sabían que el perdón tiene requisitos? O sea, tiene requisitos, tenemos que cumplir ciertos requisitos para ser perdonados. Pero no es que Dios le da el perdón a cualquiera, sí. Ahora, para que se cumpla ese perdón, hay ciertos requisitos. Pero resulta que la mayoría de los requisitos ya los pagó, ¿saben quién? Dios. En el capítulo 9, en el verso 22 del libro de Hebreos, leemos: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el antiguo Israel, para recibir de Dios el perdón del pecado había que llevar un corderito, sacrificar al corderito. Era la representación ¿de quién? De Cristo. O sea que el perdón, ¿qué necesita? Un sacrificio. ¿Nosotros hacemos ese sacrificio? No. A nosotros no se nos mueve ni un pelo por eso. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. A Cristo le costó la vida. En el Antiguo Testamento el sacrificio de un cordero sin mancha era requerido para satisfacer a Dios. Jesús, el Hijo sin pecado de Dios, murió en la cruz y se convirtió en el sacrificio final. Jesús compró el perdón cuando murió en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, el primer requisito del sacrificio, que al comenzar nosotros ya no lo pagamos. Nosotros no pagamos ese sacrificio tremendo. El otro requisito, donde nosotros tenemos que poner algo, pero más que nada es una decisión, es perdonar a otros. Primera de Corintios 13:5 dice: el amor verdadero no guarda rencor. Porque Dios dice que cuando perdona agarra nuestros pecados y los tira ¿a dónde? Al fondo del mar. Pero cuando alguien nos hace algo, lo anotamos, ¿no? Antes lo anotábamos en una libreta, ahora lo ponemos en el memo del celular. Y a veces lo hacemos conocer, ¿sí?
En el libro de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice clarito, dice Jesús, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus pecados. Qué interesante, ¿no? Otro requisito, perdonar a otros. Efesios capítulo 4, verso 32 dice, sean amables y misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Amables, misericordiosos y perdonándose. Segundo requisito, perdonar a otros. Y tenemos otro requisito más que todos los conocen. Tercer requisito es confesar el pecado. La confesión del pecado. Pero tenemos que ir a hablar con una persona en particular. ¿A quién le tenemos que confesar el pecado? A Dios. ¿No decía el rey David que mientras él lo tuvo guardado sus huesos se consumían? ¿Sí? Debemos admitir nuestros pecados a Dios si queremos que nuestra relación con Él sea restaurada completamente. Nosotros tenemos la necesidad del perdón y vemos que los pecados que no hemos confesado nos separan de Dios. David tenía un pecado tremendo encima de él y él seguía viviendo tranquilamente, como que aquí no pasó nada. Fue el profeta Natán, le contó la historia que ustedes conocen, o que por lo menos la mayoría conoce. Le dijo que él había cometido un terrible pecado, adulterio y asesinato. Le dijo que él tenía que emitir una sentencia sobre esa persona. David dijo, bueno, esa persona debería morir. Todavía no se daba cuenta que era él mismo. No había confesado su pecado David, ¿eh? Cuando el profeta Natán tiene que haber tenido gran valor para enfrentarse a David y decirle, tú eres ese hombre, me imagino que hasta lo señaló. Ahí a David se le cayó el velo de los ojos y dijo, bueno, estoy muerto. ¿Y qué le dijo Natán? Inmediatamente, Dios ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Miren qué bueno que es Dios. ¿Cuánto tiene que haber esperado Dios al pueblo de Israel antes de que las tropas de Nabucodonosor destruyeran Jerusalén? El profeta Jeremías todos los días, miren, ya esto está yéndose muy allá. Dios lo sigue esperando, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Confesar nuestros pecados, ¿saben qué significa? Que se van a perdonar y que Dios nos puede limpiar. Cuando nosotros tenemos pecados, tenemos sucio el espíritu. Y a eso es a lo que tenemos que tener claro. Necesitamos confesar. ¿Cuál es el segundo requisito? Perdón, el segundo no. Estamos como en el cuarto requisito. Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Acepto el sacrificio de Cristo, perdono a mis hermanos, confieso el pecado. Y ahora me falta el arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que no voy a volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo el Señor, si te arrepientes, yo te cambiaré, para que puedas servirme. ¿Qué significa arrepentirse? Yo te cambiaré
para que puedas servirme. Alguien de un espíritu oscuro, de un espíritu sin confesión, de un espíritu sin sacrificio, ¿puede servirle al Señor? No. El arrepentimiento significa un cambio de actitud. Nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Dios nos cambie y nos haga no repetir el mismo error, el mismo pecado. Porque no estamos acá para siempre hacer lo mismo. El arrepentimiento es una decisión que queremos cambiar y rechazar nuestros pecados. No va a ser fácil, porque tantas veces hemos hecho algo que lo vamos a repetir en forma inconsciente. Pero acá es donde viene nuestra decisión. Yo no quiero hacer eso. Y voy a poner todo mi esfuerzo para no hacerlo. Pero el que me va a dar la fuerza para hacerlo es el Espíritu. Es el Espíritu el que me va a dar la fuerza. Confesar, perdonar a otros, aceptar el sacrificio de Cristo. Son decisiones que voy tomando, pero esta última es una decisión que me lleva a la acción. No tiene sentido si no tengo una acción concreta. Bien, pero ¿y yo hago todo esto para qué? Saben que el perdón tiene resultados también. ¿Cuáles son los resultados del perdón? ¿Sí? Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuyo traspaso ha sido perdonado, cuyo pecado ha sido perdonado, su pecado cubierto. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Saben qué significa bienaventurado? Feliz. Cuando nos sacamos toda esa carga de encima, lo primero que alcanzamos es felicidad. Y sentimos que estamos cada vez mejor. Otra cosa, como resultado de esto, del perdón, una vez que Dios nos saca el pecado de encima, nunca más ese pecado nos va a volver a acusar a nosotros. ¿Sí? Dios no guarda nota de nuestros pecados, no los mantiene en contra de nosotros. Isaías 43, 25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Se olvida. Dios se olvida. ¿Saben qué otra cosa hace Dios? Dios elimina nuestros pecados. Salmo 103, 12. Es posible que nuestro Señor nos mire sin ver nuestro pecado, porque cuando nos perdonó, Él alejó nuestras rebeliones, así como está tan lejos el este del oeste. Este último versículo realmente me impresionó. El este y el oeste son puntos extremos, muy distantes uno de otro. Uno está hacia un lado y otro hacia otro. Así hizo Dios con nuestras rebeliones. ¿Sí? Y después de todo esto, tenemos otro beneficio adicional, del que hablan muchas veces los psicólogos, ¿no? ¿Saben cuál es? Nos podemos perdonar a nosotros mismos. Porque además de perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro pariente, a quien sea, como nos pide Dios, ¿saben qué? También nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Ese es otro resultado positivo del perdón. ¿Sí? Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos como beneficio adicional el podernos perdonar. No solo vamos a tener la descarga esa de poner en Dios, confesarle todas las otras cosas malas que hemos hecho. Además podemos decir, Señor, me das la paz que necesito, Señor, puedo ir a ti y puedo sentir que estoy perdonado. Eso son algunos de los beneficios del perdón. Y me gustaría finalizar con un versículo que creo que todos lo conocen, que está en el capítulo 11 del libro de Mateo, el verso 28, que todos los conocen. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar.